Seguimos en Una Buena Mañana, 11:05, y comenzamos a hablarlo hace un ratito nada más, el tema de salud del día de hoy, que es los ataques de pánico, que son los ataques de pánico, y un poquito comentábamos las experiencias personales y también de algunos oyentes que la han tenido. Llamaba recién alguien, nos hablaba sobre el tema de la inseguridad también, que le había pasado de ser robada y que ella sentía también esos ataques de pánico. Estamos en comunicación con Miguel Lares, es psicólogo, y nos puede hablar un poquitito más de qué trata el ataque de pánico. Miguel, ¿cómo le va? Nicolás Cáceres lo saluda. ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días. Buen día y gracias por estar ahí. Un gusto conversar con ustedes. Bueno, doctor, nosotros estábamos hablando recién acerca del ataque de pánico y lo tocamos muy por arriba en lo que tiene que ver con Argentina, en donde se habla de que mucha gente consulta a diario sobre este mal, y hay otros que en realidad no conocen de qué se trata, ¿no? Sí, es cierto que ha habido un incremento de la consulta por este cuadro en los últimos 15 o 20 años. Antes que nada habría que decir que esta denominación de ataque de pánico es bastante reciente en el tiempo, data de mediados de los 80. Pero ya Freud, en sus primeros textos, siglo XIX, 1890, comentaba respecto de un cuadro que llamaba neurosis de angustia, donde describía ciertos síntomas que se parecen a esto que actualmente se ha popularizado con el nombre de ataque de pánico. En este cuadro uno podría decir que la angustia tiene un papel central. Es un padecimiento que involucra sensaciones en el cuerpo, síntomas que podrían ser palpitaciones, malestar torácico, mareos, taquicardia, dificultades para ventilar, hiperventilación, ¿no? Temores, mareos, inestabilidad. Y peculiar es que si bien tiene esta expresión corporal el cuadro, no hay un correlato con lesiones orgánicas. Justamente lo que caracteriza este tipo de padecimiento es que hay una irrupción muy inesperada de la angustia, pero desconocemos el porqué. Eso es lo que la diferencia con el miedo, ¿no? Porque respecto del miedo uno cuando tiene miedo generalmente es ante algo. Lo que pasa con la angustia es que se trata de una crisis en la cual hay algo inesperado, una sensación inesperada que no se puede enlazar con nada, digamos, de lo que ha ocurrido. Podría ser, como ustedes comentaban, o como comentaba un oyente, que algún hecho pudiera desencadenar este cuadro. Pero ocurre a veces que nos llegan consultas en las cuales el paciente describe este cuadro que les he comentado, pero no puede articularlo con nada que le haya ocurrido, ni nada que pudiera darle significado a lo que le pasa. Sí, es más de arrastre a veces también, ¿no? Sí. De lo que se viene ocasionando. ¿Qué tal, Miguel? Ariel Alear te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ariel? ¿Hay alguna alarma previa o puede ser un suceso inesperado el ataque de pánico? Particularmente en este cuadro, lo que uno encuentra como descripción es que aparece de manera muy brusca. ¿No? Es una crisis aguda que sorprende. Claro. ¿Sí? Entonces ahora, ya ha ocurrido el cuadro, ya habiendo tenido el paciente esta crisis, luego queda con una impresión de que pudiera volver a ocurrir, y eso se sobreagrega, digamos, a la angustia inicial, con lo cual el paciente queda en una situación de pánico respecto a que esto pudiera ocurrir y que esto le ocasionara un perjuicio grave, como puede ser morirse, volverse loco, perder el control. Te vas maquinando cada vez más. Claro. Como la angustia en realidad es una señal, eso es cierto. La primera irrupción es así como un poco sorprendente, pero luego queda una señal, y en los cuadros siguientes generalmente es cuando consulta la gente, es el temor ante la evidencia de que pudiera volver a repetirse este padecimiento que nos deja en una situación de desamparo. ¿Y cómo lo trato a partir de ese momento? En principio,
se justifica habitualmente que haya una consulta con el clínico, ¿sí? Para descartar cuestiones orgánicas. Claro, ¿sí? Esto como una cuestión de precaución y de cautela. Seguro. Luego, descartados los problemas de salud médica, hay que hacer una consulta psicológica, ¿sí? Con alguien que esté dispuesto a escuchar. Claro. Y alguien que no se angustie cuando escucha. Claro, sí. Para eso están ustedes los profesionales en esto, sin duda. ¿Ha habido un incremento, vos marcabas en los últimos tiempos, sobre todo en sociedades como la nuestra? ¿Eso tiene una influencia importante, lo social, en esto? Yo creo que sí. A mí me gusta pensarlo de esta manera. Por supuesto que cuando el paciente concurre al psicólogo o al psiquiatra que se dedica a escuchar, no a medicar solamente, de alguna manera tiene que desanudar esta angustia, y ese desanudamiento es absolutamente peculiar, ¿sí? Porque yo te puedo decir a vos, mirá, en realidad lo que te pasa tiene que ver con la globalización, y vos me podés contestar, todo bien, pero a mí me sigue apretando el zapato. Claro. Ahora, a mí sí, yo entiendo que hay razones sociales e históricas. Ya desde principios del siglo XX había un filósofo alemán llamado Walter Benjamin, ¿no? Que había diagnosticado esta época moderna como una época de pobreza de experiencia, luego de la catástrofe de la Primera Guerra Mundial, donde él corroboraba o decía que la gente que volvía del campo de batalla regresaba enmudecida, no más rica, sino más pobre en experiencias compartibles. Y me parece que ese paradigma de esa Primera Guerra Mundial, que fue una guerra así como muy cruenta y traumática. Claro, y las personas se enfrentaron a cosas con las que nunca se han enfrentado, maquinarias de muerte así muy impresionantes, que ha quedado como un paradigma de nuestra sociedad moderna, ¿no? Porque en realidad uno sale a la calle y está también bombardeado por estímulos, por compromisos, responsabilidades que nos van empobreciendo en la medida que no tenemos la posibilidad de reflexionar sobre ellas. Y me parece que este empobrecimiento reflexivo puede estar en la base del incremento del cuadro a nivel social. En realidad la pregunta es por qué no hay más cuadro de angustia, porque por lo que las vemos, condiciones están dadas para que haya mucha más incidencia de este cuadro. ¿Y por qué no hay más? Seguramente, quizás en nuestro caso, en nuestra sociedad, en la Argentina, quizás porque tenemos una tradición donde la familia todavía tiene una importancia afectiva, donde hay una cierta ligazón con las tradiciones aún. Lo que hace que se genere un poco más de contención. Un poco más de contención, de posibilidad de hablar, familias donde se habilita la posibilidad de hablar. Claro. Y bueno, quizás en sociedades mucho más avanzadas, que tienen, por un lado, el confort resuelto, por otra parte hay un despegue muy temprano de la familia, las cuestiones afectivas quizás no están tan contempladas. Yo no tengo datos estadísticos, pero me parece que en Argentina, como tenemos una tradición ligada al europeo, pero del lado latino, italiano, español o francés, me parece que ahí tenemos como una referencia familiar que todavía pesa mucho. ¿Y esto es propio de los centros urbanos o también se da, o si se da en menor medida en lugares más chicos donde en comunidades hay otra interrelación entre sus componentes, digamos, ¿no? Más cercana, de menos anonimato? Sí, probablemente en los lugares, no son los grandes centros urbanos, donde seguramente las condiciones están dadas para que estos cuadros florezcan de manera más importante. Quizás sí, porque hay alguien que decía que los hombres son buenos, pero cuando se los vigila son mejores, ¿no? Bueno, puede ser que en estos lugares chicos este cuadro quizás no aparezca. Aparecen otros indicios de locura en lugares chicos, digamos, justamente quizás por ese estilo de vida un poco aislado, o donde bueno, hay otras variables en juego, ¿no? En zonas rurales, digo, esa idea de que volver a la naturaleza es la salvación, me parece que no. Por lo menos entiendo que no. Claro. O el fenómeno de los países escandinavos, ¿no? Con los suicidios. Yo recuerdo hace muchísimos años haber atendido a alguna familia que venía de alguno de esos lugares donde está
la vida resuelta de acá hasta que te mueras, Sí. y que habían vuelto porque les resultaba insoportable tener como una cierta previsión de, ¿no?, de lo que iba a pasar, como todo más o menos resuelto. Y es también, ¿no?, es un borde difícil ese, cuando en las sociedades muy avanzadas parece que todo estuviera resuelto desde el punto de vista del confort, pero también hay un acotamiento de las cuestiones personales, individuales, ¿no? Ese problema evidentemente acá no lo vamos a tener por mucho tiempo, así que seguramente no. vamos a ocuparnos de otro. Pero soñamos con ese lugar. Sin embargo, cuando vamos extrañamos. Sí. Va a haber, seguramente, si llegamos a esa instancia, va a haber otros problemas. Sí. Muy bien. Doctor, muy claro, le agradecemos mucho estos minutos y bueno, un abrazo grande. Bueno, le mando un saludo cordial, ¿eh? Muchas Chao, gracias. hasta luego. Hasta luego. Miguel Lares, psicólogo, hablaba del ataque de pánico y creo que dejaba un poco en claro cómo es, los síntomas, cómo tratarlo y además cómo se da aquí en la Argentina y el porqué.